Michael Bell nuevamente con ustedes con el reto BCL, versículo cristológico por libro. Estamos viendo que en los 66 libros de la Biblia, el protagonista de todos y cada uno es Jesucristo. Hemos llegado al profeta menor Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, considero que este versículo tiene que ver con Jesucristo y que Jesucristo es esta segunda persona, el justo que por su fe vive. Y que hay otra persona que tiene una alma no recta, ¿verdad? Enorgullecida, exaltada. Y esta persona, según el contexto en Habacuc, es el caldeo, el caldeo. Los caldeos tenían como capital Babilonia. Y esta gente era una gente feroz, una gente guerrera que conquistaba a todos sus vecinos. De hecho, conquistaron a 127 pueblos en su derredor, incluyendo el reino de Judá, destruyendo la ciudad de Jerusalén, destruyendo el templo, quemándolo, ¿verdad? En 3 olas de invasiones bajo Nabucodonosor, en 605, 597 y 586 antes de Cristo. Dice Habacuc que eran como pescadores que lanzaban su red y atrapaban a los peces y después los tiraban y tiraban la red nuevamente para atrapar más peces, ¿verdad? No había quien parara a estos invasores feroces. Entonces el caldeo confía en sus dioses, pero más que eso confía en su propia bravura, sus fuerzas, su inteligencia. Y este caldeo entonces es el ser humano apartado de Dios que se cree en sí mismo. Y esto lo vemos aquí en esta primera persona. Pero en esta primera persona, en la segunda persona vemos un contraste dramático y considero que esta persona es el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, déjenme hacer el caso. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, donde este versículo es citado. Dice: mas el justo vivirá por fe, en versículo 38, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahora, ¿por qué decir que esto se refiere específicamente a Jesús? Bueno, porque en el versículo anterior, 37, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Esta persona que no tardará, que vendrá de nuevo en la segunda venida de Cristo, es Cristo mismo. Entonces, el primer argumento que yo daría en respuesta a esto es que el justo que vive por fe, por el contexto en Hebreos, es probablemente Jesucristo. Pero hay más que puedo decir. Ahora, si seguimos leyendo el capítulo 11, el escritor nos da varios ejemplos de personas que vivieron por fe, comenzando con Abel, que hizo un sacrificio y después fue muerto por ese sacrificio. Enoc, que anduvo con el Señor y después desapareció. Noé, que construyó un arca para salvar a su hogar. Abraham, que fue llamado a ir a una tierra ajena donde él vivió como peregrino. Por fe también él ofreció a Isaac sobre el altar. Por fe Sara creyó que iba a dar a luz aún después de cierta edad, ¿verdad? Y seguimos leyendo sobre Rahab y sobre Moisés y toda esta gente que vivió por fe. Pero si llegamos a capítulo 12, vemos que el ejemplo por excelencia no es Moisés per se o Abraham, sino Jesús.
la culminación de todos estos ejemplos. El ejemplo por excelencia de cómo vivir mi vida por fe. Dice así, que nosotros entonces debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, en más de construir un arca o ofrecer su hijo en un altar, Jesús vivió por fe hasta obedecer en la muerte, en la cruenta cruz, ¿verdad? Pagando así el precio de los pecados de todo el mundo, que es el mayor logro de todos estos héroes. Y por tanto, su fe fue una fe suprema, superior a la fe de los demás. Y demuestra que Jesús, en pedir que nosotros vivamos por fe, Él ya lo había hecho. Es decir, déjenme explicar. Ahora, para Él requerir de nosotros que creamos en lo que Él logró en la cruz, entonces Él tiene que haber sido el primero en creer que su muerte iba a pagar el precio por los pecados ante un Dios santo. Para Él exigir que nosotros creamos en la resurrección, Él tiene que haber sido el primero en creer en su propia resurrección. Para Él obligarnos a creer en Él como Mesías, Él tiene que haber sido el primero en creer que Él era el Mesías enviado por Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, claro, Jesús quiere que nosotros vivamos por fe, pero ¿quién fue el pionero? El primero en vivir plenamente por fe, más aún que Abraham y Moisés y los demás héroes, el Señor Jesucristo. Y por eso vemos este contraste tan dramático de la persona que confía en sí mismo versus el justo Jesús que vive por fe y que abrió caminos para que nosotros también vivamos por fe como lo hizo Él. Ahora, si Jesús está en cada página de la Biblia, ¿no debería estar también en cada página de nuestras vidas?